quedaron tristes y empezaron a cantar y a alabar a Dios. Y dije yo, así debe ser el hombre, ¿no? Lamentablemente el hombre termina una pandemia de muerte y uno cree que la gente va a buscar a Dios y a alabarlo y a glorificarlo, y estamos al borde de una tercera guerra mundial. Increíble, ¿no? El ser humano regresa hacia el principio, y de eso quiero hablarles. Hay un libro, el libro de Nehemías. ¿Hay alguien en cabina? No. ¿Quién trae una Biblia que me vaya a ayudar? ¿Quién trae su Biblia? Y ahora vamos a leer rápidamente. Nehemías capítulo 1. ¿Quién lo tienes tú? ¿Me lees del 1 al 4, por favor? Sí. Palabras de Nehemías, hijo de Acarías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dice la escritura que Nehemías era el copero, y el copero era una persona muy cercana al rey. De hecho, probaba las copas, el vino, y le alegraba el momento al rey. Era judío, había sido deportado de Jerusalén, y él estaba bajo el imperio persa. Entonces era un esclavo, pero tenía un lugar muy especial, el amigo del rey, el que lo hacía reír, que se tomaba la copa junto con la reina. Seguramente la reina asistía y le gustaba que el copero estuviera con él. Y entonces el copero era una persona muy especial. Haz de cuenta que te invitan a ti una copita, un cafecito, y no vas a estar triste, ¿o sí? Pero dice que en el mes de noviembre o diciembre recibió una noticia. Vio a sus amigos, sus hermanos de sangre que venían de Jerusalén, y les preguntó por ellos, y les dijeron: están en gran afrenta. Todos los que quedaron vivos, que no fueron llevados esclavos, que quedaron ahí, es un grupo pequeño, un remanente muy pequeño. Dice, incluso las puertas de Jerusalén están quemadas, y la puerta simbolizaba la fuerza, ¿no? Tú no pones una puerta débil en una casa, ¿o sí? Una puerta grande, cuando ves un portón grande, ¿qué te imaginas? Fortaleza, ¿no? Entonces, ahí habla de valores, de principios. Los muros están caídos, y sobre todo las puertas están quemadas. En las puertas se hacían los negocios, en las puertas se socializaba, incluso llegaban a las puertas, y dice el apóstol Pablo que en las puertas les compartía. Entonces era un lugar de reunión muy especial, la puerta. Ahí entraba la gente. Pero entonces el copero se pone muy triste y comienza a buscar a Dios, y dice que desgarró sus vestidos, porque Dios puso en él, en un momento determinado, fíjense lo que es, todos tenemos un tiempo para hacer algo, para servirle a Dios. El copero vivía feliz, estaba acostumbrado a ser esclavo, pero hubo un tiempo que Dios despertó su espíritu. Algo pasó, una noticia, y yo me pongo a pensar, ¿tú crees que él no sabía que sus hermanos estaban en afrenta si él era esclavo? ¿Él no conocía la historia? Claro que la conocía, ¿o no? Sabía que estaba mal, pero no le había caído el 20. Bueno, no dice eso en la escritura, pero no había despertado Dios su espíritu para hacer algo. Y la pregunta es, ¿ya despertó Dios tu espíritu para servir en algo?
o puedes seguir de copero feliz. Esta puede ser tu historia, ¿eh? O puede ser mi historia. Yo en el rancho estaba feliz. Pero entonces llega un punto, un momento en que se tiene que hacer. Esto sucede en noviembre, diciembre. Dice la Escritura que buscó a Dios, oró y ayunó. Y aquí más adelante dice que Dios, la oración dice, Dios grande de los cielos. Y vemos la oración desesperada, grande y temible, fuerte y poderoso. ¿Cómo haces tu oración? ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo ves a Dios tú? Diosito, ayúdame. Oh Dios grande, poderoso, temible, fuerte, que ayudas y que ayudas a los que guardan tu ley y a los que te aman. Y te pido perdón, dice, por mis pecados y por los pecados de mis padres, porque hemos pecado. Él reconoce su situación porque hemos pecado. La pandemia, lo que está sucediendo, ¿Dios tiene el control de todo o no? ¿Tiene el control del virus o no? ¿Pero lo permitió? ¿Usted lo permitió? ¿Por qué? Para que el hombre cambie su condición, su mentalidad. Dice la Escritura que en Jeremías 6:16 dice: párense en las sendas antiguas y caminen por el camino bueno. Guarden el bien y les irá bien. Y dice, y no lo hicieron. Y no lo hicieron. O sea, Dios nos jala las orejas. O sea, y nos pone duros en la afrenta. Y ahí está el pueblo en la afrenta. Pasan 4 meses. Y en marzo, abril del próximo año, el copero está enfrente del rey. Y ya no puede disimular la tristeza que él tiene, la carga que Dios le dio. Ya no puede disimular. Y entonces le dice el rey: ¿qué tienes? ¿Por qué tienes esa carita? ¿No? En otras palabras, me imagino que le dijo. Acá en México no quiero pensar. ¿Pero qué te pasa? Si tú vienes a alegrarla, vienes con esa cara. Y dice: Señor Rey, es que mi pueblo, en la casa de mi padre, el sepulcro donde habitaron mis padres, está en la afrenta. ¿Y qué quieres que yo haga por ti? Ella había orado. Y en ese momento dice la Escritura que volvió a orar. Pero ya no dijo Dios grande y temible, fuerte y poderoso. ¿Cuál fue su oración? No dice la Escritura, pero fue una oración relámpago. ¿Alguien recuerda la Escritura de Elías cuando se enfrenta a los 400 falsos profetas? Y él sabía que si Dios no consumía el holocausto que él había tenido, los falsos profetas lo iban a matar. ¿Alguien recuerda esa oración que dijo? Ay, un chocolate para lo único dijo fue: respáldame, Señor. Una oración relámpago. Y Dios lo escuchó. ¿Cuál fue la oración de Nehemías? Seguramente dijo: Señor, respáldame, porque ahorita voy a pedir lo que nunca me había pedido a pedir. Y entonces se voltea ante el rey y le dice: quiero una carta, que me des carta ante los gobernadores de las provincias para que una autorización para que yo pueda ir a levantar los muros y a levantar a mi pueblo, a ese remanente que está allá. Y le dice: sí, pero también te pido otra cosa, que me des una carta para el que guarda el bosque, para que me dé madera. Y le dice: sí. Todo se lo concedió el rey. Ve. Y entonces Nehemías, sin ser un constructor, simplemente un copero. ¿De qué sabía él? Del alcohol, ¿o no? Se echaba sus copas y sabía el buen alcohol, y seguramente algún día que otros se le pasaban las copas y ahí se la pasaba contento. Y seguramente chistes, porque
cuando están en copa se utilizan los chistes. Pero ¿qué sabían de construir, de pelear, de servir? Nada. Pero Dios despierta tu espíritu y te capacita. Nunca digas, no puedo servirle a Dios, no sé hablar de Dios, no sé esto. Jamás. Porque si el Señor te manda a hacer algo, va a poner en tu boca las palabras de Él, no las que tú quieras hablar. Y entonces sale Nehemías corriendo y se va, junta un grupo y se va a Jerusalén. Llega allá y empieza un enemigo. Se le acerca el enemigo, Sanbalat y Tobías. Si tú empiezas a hablar y a compartir y a hacer algo, alguien va a ir en contra tuyo. Y le dice, ¿cómo te atreves a levantar un muro si ya fue destruido, si perteneces a Babilonia, a Persia? Porque fueron primeramente conquistados por Babilonia y luego por los persas. Esto lo va a saber el rey. Y dice Nehemías, Dios está conmigo. Y comenzó a juntar, lo voy a resumir, un pequeño remanente que estaba en condiciones difíciles. Y comenzó a levantar un muro. La madera que fue traía una historia. ¿Por qué pidió madera? Pues para que era un material que se necesitaba para la construcción. Pero la madera también simbolizaba la historia, porque los árboles tienen su historia. Platicaba yo con un amigo de árboles muy grandes que tienen una historia y tienen vida. Y si tú lo llevas a tu casa, esa es parte de la historia. Un cedro o un árbol de 100 o 200 o 400 años tiene una historia que contar. Y entonces esa historia viene a contarla en Jerusalén, viene a levantar la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Nos vienen a dar vida a nosotros, vienen a levantar nuestro espíritu, vienen a construir nuestra vida. Estamos aquí a reconstruir nuestra vida. Nehemías fue, y a pesar de la oposición, a pesar de que fue amenazado, a pesar de que se burlaron de él, porque llegaron los enemigos y le decían, si se subiera una zorra ese muro se caería, él le creyó a Dios y animó a la gente a levantar el muro, pero sabía que en cualquier momento venía el enemigo a derrotarlos. Y entonces formó familias. El muro era muy grande, imagínate si fuera un muro alrededor de la ciudad de Pachuca, y eran pocas las familias que estaban viviendo dentro de ese lugar. Había más judíos que vivían fuera de ese lugar, pero no querían trabajar. Y entonces convoca a Nehemías y dice, vamos a pelear porque Dios nos dio esta tierra, la vamos a pelear. Y dice la escritura que puso familias, los jefes de familia que habían quedado vivos, los comenzó a poner en ciertos lugares. Y dice que con una mano construían y con la otra mano tenían la espada. Una mano construían y con otra tenían la espada. Y esto nos han explicado los teólogos de enseñanza. La espada es la palabra de Dios. Cada hombre, cada persona de familia tiene que leer la palabra, tiene que volver a empezar en las sendas antiguas, en los caminos antiguos, pararse y empezar a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios da vida. Esta es la que da vida. El verbo se hizo carne. Las palabras tienen que hacerse carne en tu vida. Y con la otra mano dice que trabajaban. Y se comenzaban a reunir por familias muy dispersas. Y cuando venía un enemigo, era presa fácil. Entonces alguien de ellos tocaba la trompeta. Y entonces todos se unían a luchar contra el enemigo.
Así le conquistó Nehemías y así le permitió Dios renovar o restablecer Jerusalén, o volver a empezar. Pero ellos hicieron un pacto con Dios. ¿Qué pacto harías tú con Dios? ¿Qué pacto harías con Dios? Si volteamos, algunas personas tenemos o familiares han muerto, supimos que murieron y de repente se vino una hora de muerte, amigos y todos enfermos, y comenzamos a buscar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, ¿o no? Y nos hincamos en nuestra casa y le dijimos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Y tal vez la economía se vino abajo, tal vez se vino las presiones muy fuertes, pero tú volteaste al cielo. Y te hago una pregunta, ¿Dios te ayudó? Sí. Dios te ayudó. Dios te ayudó. Y aquí estamos. Y unos bien gordos, ¿eh? Dios nos ayudó demasiado. Pero aquí estamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque esto es una responsabilidad personal. Dice la Escritura que Nehemías puso familias con la espada y con la otra mano trabajaba. Esta es una responsabilidad personal. Si la familia no construía un muro personal, entonces sus hijos podrían tener pérdida. Necesitamos cerrar ese muro, cerrar los muros y volver a empezar. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Con la palabra. Y les digo una cosa, creo yo, he estado pensando, que muchos, digo, en 2 años, si no piensa uno, ya es por algo, que muchos de nosotros tuvimos un cristianismo muy bonito, como la vida que nos tocó de andar en las calles libremente a una generación que ahorita ya no hay niños en las calles. Se juntaban los niños en las calles a jugar pelota. Ya no se puede, ¿verdad? Ya los niños no pueden hacer eso por la violencia, por la cantidad de carros, por tantas cosas. Pero a nosotros nos tocó. Pero también nos tocó una vida en Cristo muy bonita. El amor, la pasión, las alabanzas, muy hermosa. Pero los tiempos han cambiado. Ahora, o te haces responsable de tu vida cristiana y de tu crecimiento, o estás fuera del reino. Ay, Ricardo, el primer día ya vas a empezar. Pero quiero hablarles de mi sentir. Si no logramos vivir como Cristo vivió, lleno de pasión, nos quedamos fuera del reino. Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto. Apartados de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Y entonces dice la Escritura que Nehemías, cuando terminó de construir la muralla, dice que no había gente que viniera adentro, porque la gente se había acostumbrado a vivir afuera de Jerusalén. Entonces hicieron un pacto. Dice, de cada 10 tú vas a traer una familia. De cada 10 vas a traer una familia. Pero lo vas a traer al conocimiento, al templo de Dios. La gente comenzó, hizo un pacto con Dios. Tú has permitido levantarnos, tú has permitido, y yo me comprometo a que te conozcan a ti. La gran comisión, ¿alguien me puede decir cuál fue la gran comisión que Jesús nos dejó? Ahí soy yo como un rezo. ¿Cómo? A ver. Predicar el Evangelio. Y por todas las naciones, compartir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Las buenas nuevas? Para el diablo son las malas, ¿verdad? Pero para los hombres son las buenas nuevas. Hacer discípulos y enséñales. ¿Y saben qué nos ha faltado? Enseñanza. Mucha enseñanza. Porque nos quedamos con una bonita plática y una bonita alabanza, pero no hay enseñanza. Dice, enséñales. ¿Cómo le decían a Jesús cuando entraba a la sinagoga?
¿Alguien me puede decir? Maestro. ¿O no? Maestro. Porque enseñaba. Él enseñaba. Él enseñaba. ¿Y saben cuál era la forma de enseñar? Les preguntaba: ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices de mí? ¿Tú qué dices si un hombre fue a sembrar? ¿Tú qué piensas? Y yo creo que la enseñanza o el tiempo que estemos aquí tiene que cambiar. Te tienes que comprometer a estudiar. Si no, va a venir otra pandemia o va a venir una segunda guerra mundial. ¿Saben que en Ucrania lo que solicitan son Biblias ahorita? Biblias. Porque están en los refugios y lo que quieren son Biblias. Ahí están encerrados, lo que quieren son Biblias. La pregunta es, cuando tuvieron la oportunidad, no compraron Biblias, ¿verdad? Porque vivían en paz. Entonces ahora necesitan la palabra de Dios para pasar el tiempo y que su fe crezca. Imagínense los refugios ahí, sin estar haciendo nada, y nadie tiene una Biblia. Alguien necesita una Biblia. Decía un amigo, ¿no?, que se enfermó de COVID y leyó todo el Éxodo. ¿Por qué? Porque nunca lo había leído, tuvo la oportunidad. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, estamos vivos, estamos conscientes todavía de leer la Biblia completa, la palabra de Dios completa en tu casa. Y no nada más leerla, sino que seas iluminado por la palabra de Dios. Quiero exhortarlos a que nos organicemos a leer la Biblia. Que ese sea nuestra meta todos los días. Incluso a lo mejor hacer preguntas, hacer tareas, no sé. Necesito que nos ayuden para ver el esquema, pero necesitamos que en tu casa tú leas la Biblia, que sea un hábito la lectura. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar. Ponte de pie, vamos a terminar. Vamos a darle gracias a Dios. Le hemos dado siempre gracias a Dios. Y le vamos a pedir a Dios sabiduría. Sabiduría para entender estos tiempos que nos permiten vivir. Ya libramos una pandemia, bueno, hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita. Nada más piensa, no sabemos qué viene el día de mañana. En Ucrania jamás pensaron que se les fuera a venir una guerra de ese tamaño. En México tú puedes pensar, no, aquí vivimos todavía en paz. Ni lo digas. La vida cambia en un segundo. En un segundo. Mejor pidámosle a Dios dirección, alineémonos a su voluntad, no a la voluntad nuestra. Miren, en el huerto de Getsemaní se unieron dos voluntades: la del Padre como Dios y la del Hijo como hombre, como humano. ¿Cuál era la voluntad del Hijo? ¿Alguien me puede decir? En el huerto de Getsemaní: si es posible, pasa de mí este copa. ¿O no? No quiero sufrir, no quiero separarme de ti, pero hágase tu voluntad. Entonces, las voluntades son diferentes. Busca la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? Si te permitió vivir, ¿qué es lo que quieres Dios contigo? Busca la voluntad de Dios. 3 veces le pidió Jesús: pasa de mí esta copa. Y las 3 veces fue negada. Porque era la voluntad del hombre
O sea, Dios como hombre. Y la voluntad de Dios, el Padre, la otra. Y él sabía. Por eso cuando salió dijo, hecho está. ¿No podéis orar una sola hora? Pues regaño. ¿No podéis leer? Te lo voy a poner fácil. 1 hora a la semana. Bueno, más fácil. Media hora. ¿Qué les parece? Media hora a la semana. Dedícale a la lectura de la Biblia. Por favor, media hora. Debería ser diario, pero empieza con media hora. Y yo te aseguro que no leas por leer, sino lee y piensa qué te quiere decir Dios. Y te aseguro que no te vas a pasar media hora, vas a pasar más tiempo. A ver, dinos qué libro vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar, no sé. Pero yo pienso que vamos a empezar con el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan es el que más, si se fijan, hay Biblias con letra roja, el que más habla Jesucristo. Los otros 3 evangelios hablan de Jesucristo, pero el Evangelio de Juan habla Jesús. Pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pero empiezan con el capítulo 1. La semana que entra leemos el capítulo 1 y así les voy a decir. ¿Está bien? Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, aquí está un remanente buscando tu presencia. Necesitamos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a amarte, a buscarte, Señor. Ayúdanos a entender la palabra, a comprenderla, Señor, a hacerla nuestra, a que este libro sea parte de mi vida, de mi corazón y de mi mente. Ayúdanos a ver con tus ojos, a sentir como tú sientes. Espíritu Santo, tú eres la promesa, tú eres Dios mismo. Tu palabra dice que habitarías en nosotros todos los días de nuestra vida. No te pedimos otra cosa, Señor, sino que entendamos tu palabra y que le hables a cada uno de los que estamos aquí y de los que van a venir, que le hables personalmente, que le ilumines tu letra, tu palabra en su mente y en su corazón, que puedan sentir la pasión con la que tú escribiste esta palabra. Padre, te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús.